¿Qué tal, amigos? Lo bueno se hace esperar normalmente, pero en este caso no ha habido mucho que esperar para satisfacer por completo a los seguidores mexicanos que habrán disfrutado de lo lindo con la victoria de Isaac del Toro en la cumbre de Superga y en el desenlace de la Milán-Torino, una de las pruebas referenciales del calendario de esta primavera que está a punto de comenzar. Bueno, ha sido una victoria emotiva, la verdad, por todo lo que conllevaba para nosotros especialmente, ¿no? La actuación formidable del mexicano en la pasada edición de la Tirreno Adriático al servicio de Juan Ayuso. No sé si había sido valorada debidamente, pero era una demostración más del potencial enorme que atesora este corredor de tan solo 21 años, nacido en Ensenada, en la Baja California, y que tiene a México en pie de guerra tantos años después de aquel Raúl Alcalá que lograse también éxitos relevantes en el ciclismo profesional europeo, ¿no? Digo que lo bueno generalmente se hace esperar y en este caso se ha hecho esperar muy poco, porque de esa actuación formidable en la Tirreno Adriático a esta victoria en Turín han pasado apenas 3 días y sobre todo dejándonos además, ¿no?, el perfume de esas condiciones fantásticas que Isaac atesora en la alta montaña como candidato que va a ser para ganar las grandes vueltas el día de mañana. Digo candidato, no empecemos enseguida a decir por una victoria que logra ya le estamos poniendo, no es una victoria que logra. Es la confirmación de que es un ciclista de muchísimo nivel, apto para este tipo de carreras y que ya demostró hace 2 años, ya año y medio, ¿no? Con 20 años que era un fenómeno en ciernes en el momento en el que consiguió la victoria del Tour de l'Avenir, cuando era poco menos que un desconocido para la gran mayoría de los aficionados, momento en el que UAE precisamente aprovechó para extenderle el contrato que le iba a ligar con la formación de los Emiratos los próximos años. Hay ahí madera de gran campeón, pero de momento la trayectoria de estos ciclistas hay que seguirla día a día y disfrutarla. No ponerles rápidamente en la tesitura de ver qué van a ganar para luego estar midiéndolos con la regla y con la vara de la exigencia que a menudo es tan ingrata como cruel. Hoy he ganado una carrera bonita, importante y atractiva con un final icónico. A ver, os lo cuento. Milán-Turín es la carrera decana del ciclismo internacional. La primera edición se disputó en el año 1876, en el siglo XIX. Desde entonces se ha venido disputando con regularidad, salvo las interrupciones por la Guerra Mundial, y hoy cumplía la edición número 106. La carrera decana, por encima, más antigua todavía que la Lieja-Bastogne-Lieja, que lleva precisamente esa dominación, la Doyenne, la decana de las grandes clásicas, pero Milán-Turín tiene una historia fantástica que se remonta a los años 30 y que se ha mantenido intacta, además con un recorrido que sí, siempre va desde Milán hasta Turín, pero ha cambiado muchas veces de final, habitualmente con el escenario de la Basílica de Superga, otras veces coronando Superga y bajando abajo, otras veces eludiendo Superga. Ha habido, digamos, en cada una de las ediciones terreno para todo tipo de especialistas y el álbum de oro, la nómina de ganadores, está escrita precisamente con los mejores velocistas y los mejores corredores de la historia del ciclismo. El último que ganó en Superga fue Primo Roglic, el último que ganó en la subida, en la llegada a Superga. En los años anteriores habían ganado dos velocistas como Cavendish o De Klein, y el año pasado una bonita fuga, digamos, en un recorrido intermedio, ni de alta montaña ni plano, ganó el campeón italiano Alberto Bettiol después de una magnífica fuga. Es decir, es una carrera con pedigrí y que además tiene de icónico el escenario final, ¿no? Cuando se sube a la bahía de Superga, a la Basílica de Superga, además de la dificultad que entraña esos 5 kilómetros con un 9 y pico por ciento de desnivel, hay que darle 2 vueltas a la subida. Se hace un circuito con doble subida hasta la cumbre de la Basílica. Alberga una historia enorme, no solo por lo que tiene de conventual, sino además porque hay apartamentos reales y es en esa basílica donde están enterrados prácticamente todos los reyes de la Casa Saboya, incluido Amadeo de Saboya, el que fue efímero rey de España, ¿no? Pero además de todo eso, digamos que pasó a la historia por un desagradable suceso que fue el accidente que sufriera ya por los años 40 el Gran Torino, el equipo de Turín, el equipo de la capital, el Toro, como se le ha conocido siempre. Eran aquellas épocas y en aquellos tiempos el equipo más poderoso de Italia, venía de ganar 5 ligas consecutivas, viajó
hasta Lisboa con el fin de jugar un partido amistoso en el homenaje de despedida a un jugador portugués, y en el regreso, un accidente aéreo, fueron a estrellarse contra la Basílica de Superga, 600 metros de altitud, y ahí perdieron la vida todos los ocupantes, afamados periodistas, y los 18 jugadores, todos los ocupantes del avión perdieron la vida. 18 de ellos eran todos los jugadores que habían acudido de aquel Gran Torino que dejó enormemente diezmada, por cierto, la selección italiana de cara al Mundial que fue al año siguiente, de 1950, y donde curiosamente la selección italiana fue en barco, todavía conmocionada por aquel terrible accidente aéreo que había llegado a la vida de un equipo formidable. Pues todos esos componentes, además del recorrido, además de la historia, de ser la verdadera decana del calendario internacional y la exigencia de la propia subida, una buena participación, hacen que la Milán-Turín, sin ser una carrera de World Tour, es una carrera en categoría Pro Series, 200 puntos para el ganador, tenga el reconocimiento y tenga una buena participación, como se demostró en esta ocasión, con el equipo del UAE al frente. Todo hay que decirlo. UAE tiene un mérito enorme, no solo por la captación de jóvenes corredores donde Machín se lleva la palma, bueno, también con la posibilidad de ofrecerles contratos largos, sino por, de un lado, detectar todo ese talento y de otro, ponerle rápidamente en condiciones de aprender y de ganar. Aquí hay oportunidades para todo el mundo. Y si ya hemos visto a Ayuso entronizado en un puesto de élite, ahora estamos empezando a ver a Isaac del Toro. La de hoy ha sido su cuarta victoria, después de haber ganado en su debut el año pasado en el Tour de Down Under en Australia y etapa y clasificación general de la Vuelta a Asturias, que también consiguió en territorio español. Pero la de hoy, y lo decía él al final, ha sido la más emotiva porque se trata de una carrera con mucho fuste internacional, una carrera con mucha relevancia y tradición histórica, y una carrera de un día, su primera victoria en una prueba de un día, ¿no? Y sobre todo cómo la ha conseguido, merced al trabajo fantástico que ha realizado el equipo en toda la extensión, con Kobe, con Arrieta, después con el mismísimo Adam Yates en primera persona. No estaba en la mejor condición y ya se vio en el Tirreno Adriático, y si había que sacrificarse en esta ocasión para un corredor joven y recién llegado como Isaac del Toro, al equipo no le ha importado en absoluto, y a Adam Yates tampoco, y en ese sentido hay que agradecerlo igualmente. Él hizo la selección, le hizo el mismo trabajo que había hecho del Toro para Ayuso, y al final el remate del Toro fue fantástico. Primero, después de haber hecho la selección Adam Yates, llevándose a rueda a un ganador del Tour del Avenir año antes que él, Tobias Halland Johannessen, ¿no?, que le ganó a Carlos Rodríguez el Tour del Avenir 3 años atrás, 4 años atrás, y luego Ben Tullet, un corredor británico que era líder del Visma, que anda francamente bien y que le apretó de lo lindo a Isaac del Toro, que supo, digo, hacer la selección primero y rematar luego en el durísimo final que llevaba hasta la línea de meta. Ha sabido del Toro correr con inteligencia, porque él tuvo que hacer el acelerón que solo aguantaron corredores como Tobias Halland Johannessen y el propio Ventura, cuando atrás quedaban elementos como Hirschi, como Carapaz, como Chalequito Cepeda, como, en fin, una nómina importante de ciclistas, Eilner Rubio, el colombiano, que también entró en los puestos de cabeza, que estaban dispuestos a batirse el cobre, ¿no? A todos los soltó con su ataque, a los dos rivales los remató en la llegada, y por lo tanto su victoria tiene mucho de emotiva y tiene sobre todo el premio y el reconocimiento. El premio a un ciclista que en su momento lo ha tenido que dar todo por el equipo y que sin embargo tiene la oportunidad de ganar. Son 19 las victorias que ha cosechado UAE en lo que llevamos de temporada. Bueno, mirad la clasificación primero. Llegó con un segundo de ventaja sobre Tullet, 9 sobre Tobias Halland Johannessen, 24 sobre su compañero Dan Yates. Eilner Rubio fue quinto. Anders, el otro gemelo, Anders Halland Johannessen, a 34 segundos. Jefferson Cepeda, Chalequito, a 37 segundos. Fortunato a 38 segundos. Harold López, el ecuatoriano, también a 40 segundos. Y cerrando Michael Storer, que ya había tenido una actuación fantástica en su triunfo parcial en la París-Niza y que ha vuelto a rubricar aquí por delante del propio Mark Hirschi, que parecía ser, y lo era de hecho, el otro líder del equipo, ¿no? Bueno, es una carrera más, de acuerdo, es una victoria más, y UAE está súper acostumbrado a todo esto, pero hay dos detalles que sí conviene tener en cuenta. De un lado, el crecimiento de Isaac del Toro. Nadie le va a exigir nada, va a correr en principio, y si no hay novedad, en el Giro de Italia,
y lo correrá al lado de Adam Yates y del propio Juan Ayuso. También es una carrera para aprender. Ya veremos en qué condiciones llega. Naturalmente que a priori va a ejercer de gregario, pero tiene tal calidad y tal talento que es otra baza más para jugar por el equipo emiratí en su intento de conseguir la victoria en la ronda italiana y de perpetuar el triunfo logrado por Tadej Pogačar el año pasado. Pero sobre todo y fundamentalmente es un crecimiento para Del Toro, porque de todo esto se aprende. En todas estas carreras, con todos estos trabajos, midiéndose a rivales de su categoría, uno va cimentando igualmente no solo el currículum con victorias, sino también el aprendizaje necesario para cuando lleguen las grandes citas, no solo ser o tratar de ser el corredor más fuerte, sino saber manejarse en carrera, que a veces es importante. E incluso irse ganando paulatinamente los galones que le permiten ser el líder del equipo en un momento determinado y tener a un corredor de la alcurnia, del linaje de Adam Yates, trabajando para él y cimentando también buena parte de su victoria. Así que esto es lo que os tenía que contar. No era mi pretensión hacer un vídeo en el día de hoy, pero me ha alegrado mucho lo de Del Toro porque no quiero volver a insistir en lo que decía el otro día, ¿no? Ya ha demostrado sobradamente que es un grandísimo corredor. Yo creo que viene en la misma línea que Juan Ayuso, se desenvuelve muy bien contra el crono, anda formidablemente en montaña, es valiente, lo tiene todo y tiene 21 años para seguir mejorando. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que no solo ha ganado una carrera hoy, no solo la Milán-Turín ha inscrito el nombre de Isaac del Toro en el álbum de oro de la prueba, sino que además ha venido a confirmar que todo lo que de bueno se viene hablando de él desde que el año pasado debutó en profesionales empieza a hacerse realidad. Una cosa son las previsiones, las intuiciones, solo los equipos manejan de verdad los datos de rendimiento del corredor, y otra cosa es su evolución en carrera y su rendimiento en la misma. Yo creo que para eso la Milán-Torino de hoy le va a venir a Isaac del Toro de perlas para confiar en sí mismo muchísimo más, para saber hasta dónde puede aspirar y para seguir creciendo poco a poco, porque en ese crecimiento está el futuro, no descubro absolutamente nada, y me parece que el futuro de Isaac del Toro es enormemente halagüeño. Con esto nos despedimos. Tenemos cita el sábado. La próxima entrega será sobre la Milán-San Remo. Antes también la confirmación de esa triste noticia en el fondo, porque es triste, ¿no? Que Jonas Vingegaard no va a correr la Vuelta a Cataluña después del accidente sufrido en la París-Niza. Ha estimado conveniente su equipo no forzar la máquina y aunque no parece que tenga ninguna lesión de consideración, el objetivo es aplazar su vuelta, su reentrée a las carreteras con el claro objetivo final, que no es otro que estar en el mes de julio en plenas condiciones en el Tour de Francia. Porque y luego, a modo de corolario, son dos políticas bien diferentes y que se están poniendo de manifiesto en todas estas carreras, incluso con la alineación que ha ofrecido el Visma, ¿no? Por un lado hay un equipo como el UAE que sale a ganar todo, con hasta 20 corredores diferentes, lograron las 81 victorias el año pasado y van por el mismo camino. Y otro equipo es el Visma, con un potencial enorme, posiblemente superior, al menos en lo que hace a los líderes, al UAE, y que sin embargo fija determinados objetivos. Van a ir centrado en París-Roubaix en Tour de Flandes, Jonas Vingegaard cerrado en el Tour de Francia, y no alcanza en números el rendimiento formidable que obtiene el equipo del UAE. Los resultados dirán al final quién acierta o no con su política. Vosotros no perdáis esta rueda, que no es mala, para tratar de estar por lo menos al corriente. Os necesitamos. Gracias.